Hola, hola, vamos a reaccionar al canal de México Antiguo, ya estamos suscritos, ya le dimos like al video. Bueno, vamos a empezar a reaccionar al video de 15 regaños de mamá que hoy extrañamos. Vale. No eran gritos sin sentido, eran lecciones de vida. Ay, espérame. Hubo un tiempo en el que los regaños de mamá no eran gritos sin sentido, eran lecciones de vida. Frases cortas, directas, que bastaban para poner orden en la casa y en la cabeza. En el México de antes, esos regaños formaban parte de la rutina diaria. Se escuchaban en la cocina, en la sala, en la puerta cuando llegabas tarde o justo antes de salir. En ese momento molestaban, incomodaban y hasta daban miedo. Pero hoy, con los años, se extrañan. Hoy vamos a recordar 15 regaños de mamá de antes que se extrañan. Frases que marcaron generaciones y que, aunque en su momento nos hicieron bajar la cabeza, hoy nos sacan una sonrisa y hasta un nudo en la garganta. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. En el México de antes, esa frase no hablaba de autoritarismo, hablaba de orden. De una casa donde había reglas claras, horarios, responsabilidades y límites. Mamá no necesitaba justificar nada. La casa era su territorio, el lugar que ella mantenía limpio, caliente y de pie todos los días. La escuchábamos cuando queríamos salir tarde, cuando respondíamos de más, cuando no habíamos hecho la tarea o cuando queríamos hacer algo a nuestra manera. Y aunque en ese momento dolía, con los años se entendía. Porque esa frase venía acompañada de comida caliente, ropa limpia, desvelos y preocupaciones silenciosas. Y aunque en su momento nos enojara, ahora muchos daríamos lo que fuera por volver a escucharla. Porque significaba que había un hogar, había alguien cuidándonos y había un lugar al que siempre se podía volver. Ahorita vas a ver cuando llegue tu papá. Esa frase cae. O al anterior. ¿A poco no te decía mi abuelita? Y porque lo digo yo y te callas. Dale, ¿No? Está bien. Era como silencio absoluto. No hacía falta que mamá levantara la voz ni que explicara nada más. Con decirla, el ambiente cambiaba. El juego se detenía, la travesura se congelaba y el corazón empezaba a latir más rápido. Porque esa frase no hablaba del momento, hablaba cuando llegue tu papá. Era una espera larga, pesada, llena de pensamientos. En ese rato uno repasaba todo lo que había hecho. ¿Y sí? ¿A ti te la llegaron a decir? Sí, ¿Sí? ¿De mi abuelito? Sí, me decía, pero cuando llegue tu papá le voy a decir y ya vas a ver. Ay, pero pues... Pero él no era así, ¿no? No Era tan regañón. No, mi papá. Al contrario. Era más alivianado, ¿no? Ajá, sí, era más. Dicho lo que no debía haber hecho. Papá no siempre llegaba a gritar. A veces bastaba con la mirada, con sentarse, con escuchar el reporte de mamá. Y eso pesaba más que cualquier castigo, porque en esas casas había autoridad compartida, respeto y una sensación clara de límites. Hoy muchas mamás la dicen sin darse cuenta. ¿Y yo qué soy, tu sirvienta? Esa frase salía... Pero también, por ejemplo, a la anterior. Mi mamá decía que, por ejemplo, mi abuelito casi no los regañaba y casi no les pegaba. No. Pero cuando les pegaba, Dios mío, les dejaba bien marcado. Dejabas con dos que nos diera con el cinturón, mira, teníamos. Nos daban las pompas, nos pegaban. Ajá, era lo que decía mi mamá, que casi no los regañaba. Pero cuando les daba... Yo recuerdo nada más en toda mi existencia como 2 veces nada. Ajá, lo que se llama. No, la verdad no era maltratador, pero solo porque de plano y eso con 2 ya. Ajá, con eso estabas contenta. Pero no era así. Ajá. Y en esta de ¿acaso soy tu sirvienta? Bueno. Cuando ya te habías pasado de la raya, cuando dejabas el plato en la mesa, los zapatos tirados, la cama sin tender, y todavía pedías algo más. No hacía falta que mamá levantara la voz, bastaba con esa pregunta para sentir el golpe de realidad. En el México de antes, esa frase enseñaba algo que hoy se aprende tarde. Nadie está para servirte todo el tiempo. Mamá no era una máquina ni una empleada. Era la que cocinaba, lavaba, limpiaba, cuidaba, trabajaba y aún así encontraba tiempo para todos. Y cuando un momento nos hiciera bajar la cabeza, ahora muchos la recordamos con cariño. Porque detrás de esa frase no había coraje, había amor, esfuerzo y ganas de que aprendiéramos a valernos por nosotros mismos. ¿Crees que nací ayer? Esa frase llegaba cuando pensabas que ya la habías librado, cuando inventabas una excusa medio chueca, cuando tratabas de explicar algo que no cuadraba, o cuando creías que...
Esa la de ¿crees que nací ayer o crees que me chupo el dedo? Es Igual, lo mismo, ¿no? sí, y eso yo lo aplicaba con mis hijos. También. Mamá no se había dado cuenta. Bastaba con que dijera eso y todo se venía abajo. En el México de antes, esa frase era sinónimo de experiencia. Mamá no necesitaba pruebas ni hacer preguntas de más. Con solo mirarte ya sabías si mentías, si algo ocultabas o si estabas tratando de hacerte el listo. Y cuando decía, ¿crees que nací ayer?, quedaba claro que ella ya había pasado por eso. Y por más. Así es. Era una forma muy suya de decir, no me engañas, no me subestimes, ya sé cómo funciona el mundo. Porque Así es. mamá había sido niña, joven, había vivido cosas duras, había visto de todo. Y aunque uno pensara que estaba siendo muy ingenioso, ella siempre iba 2 pasos adelante. ¿Alguna Claro. de estas frases te recuerda a tu mamá? ¿Te regañaba de otra forma? Déjalo en los comentarios. Pues sí, yo Si creo todos se que avientan del puente, Ujú. ¿tú también? Esa frase También. justo es la cuando decías, más pero todos lo hacen. Famosa. sí. Cuando querías permiso, justificar una travesura o convencer a mamá de algo que claramente no estaba bien. Y con esa sola pregunta, tu argumento se desmoronaba por completo. En el México de antes, esa frase era una lección de vida. Mamá no hablaba del puente, hablaba de pensar por ti mismo, de no seguir a la bola nomás porque sí, de entender que no todo lo que hacen los demás es correcto, aunque parezca normal o popular. Era su manera directa y muy sabia de decirte que tu criterio importaba, que no debías perderte en el grupo, que había decisiones que se tomaban con cabeza, no por presión. Y aunque en ese momento rodaras los ojos o te quedaras callado, la enseñanza se quedaba sembrada. Y aunque entonces nos pareciera exagerada, ahora entendemos que detrás de esa pregunta había algo muy grande. Una mamá que quería que aprendiéramos a pensar, a cuidarnos y a no perdernos siguiendo a los demás. Pero pues, ¿Qué horas Sofía, son estas de llegar? Pero también, por ejemplo, cuando te decían ya eso, o sea, ya no había manera en la que te dieran permiso. Así les dijeras, ay, es que todos van a ir, ¿no? O sea, sí, no yo no había, sé, no ¿no? había manera en la que te dejaran. O mi mamá, ¿sabes cuál aplicaba? La de, dile a tu papá, pídele permiso a tu papá, a mí no me digas. Ah, Llegamos, sí. papá, tanto rogarle, bueno, sí, pero si hacen eso, pues, y a tal hora los quiero aquí, y que no Ajá. confiamos, pero bueno, así es. Él era más accesible, ¿no? En Sí, ese sí, aspecto. es verdad, sí. Esa frase no necesitaba reloj. Mamá ya sabía que era tarde desde que escuchaba la puerta. Bastaba el sonido de las llaves, el intento de entrar despacio o ese caminar sigiloso creyendo que nadie se había dado cuenta. Pero ahí estaba ella, despierta, esperando. En el México de antes, esa frase significaba preocupación, aunque sonara a regaño. No era solo el horario, era el miedo silencioso de una mamá imaginando todo lo que podía pasar allá afuera. Sí, es verdad. Calles oscuras, camiones tardíos, malas compañías. Mientras uno andaba divirtiéndose, ella llevaba horas con el oído atento y el corazón Sí. inquieto. Y O aunque el en ese me momento tienes nos con diera el miedo o Jesús en la coraje, boca. hoy muchos Ajá. haríamos lo que fuera por volver a escucharla. O sea, una Porque preocupación. significaba que Ujú. había alguien esperando, alguien cuidando, alguien que te quería más de lo que sabía decir. Ujú, Cuando tengas tu casa, haces lo que quieras. Esa frase también. marcaba el final de Ajá. cualquier Así es. discusión. No importaba cuánto insistieras, cuánto argumentaras o cuánto juraras que no era para tanto. Cuando mamá decía eso, quedaba claro que la conversación había terminado. En el México de antes, esa frase no era coraje, era realidad. Era una forma sencilla de enseñar que la libertad viene con responsabilidad, que mientras vivieras bajo ese techo, había reglas, horarios y respeto, y que todo eso Ujú. existía porque alguien se levantaba temprano, trabajaba, cocinaba, limpiaba y se preocupaba por ti. Uno pensaba que mamá exageraba, que solo quería mandar, pero con los años se entendía el fondo. Tener una casa no es solo tener paredes, es cargar con cuentas, con preocupaciones, con decisiones diarias. Y esa frase era una lección adelantada de vida adulta. Hoy, cuando la recordamos, ya no suena dura. Suena sabia, porque ahora sabemos lo que cuesta mantener un hogar y poner orden en él. Y muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos diciendo lo mismo, con la misma seriedad. Y aunque antes nos hiciera enojar, hoy se extraña, porque detrás de esa frase había algo muy claro. Una mamá que enseñaba a crecer, a respetar y a prepararse para el día en que el mundo ya no tuviera reglas tan claras. ¿Qué parte no entendiste? Esa frase caía También, cuando ya te habían la explicado típica. todo
2, 3 veces, con calma primero y con paciencia, que ya se estaba acabando. Era el momento en que mamá dejaba claro que no era confusión, era necedad. En el México de antes, esa frase no pedía respuesta, no era pregunta, era advertencia, porque significaba que las reglas ya estaban claras, que el límite ya se había puesto y que seguir insistiendo solo iba a empeorar las cosas. Bastaba escucharla para saber que era momento de callar y obedecer. Venía acompañada de una mirada fija, de brazos cruzados y de ese silencio incómodo donde uno entendía que ya había llegado al tope. No hacía falta alzar la voz. Esa frase tenía peso propio. Hoy, al recordarla, se entiende mejor, porque no hablaba de enojo sin razón, hablaba de cansancio, de una mamá que ya había explicado con palabras simples y esperaba respeto. Y lo más curioso es que ahora, con los años, muchos terminamos usándola con la misma intención. Cuando seas grande me vas a entender. Esa frase... Esa es la típica, siempre. Esa hasta la fecha yo con mis hijos la aplico. Cuando tengas Cuando tengas tus hijos, o cuando seas más, cuando eran pequeños, cuando seas grande vas a entender mucho. Y es que pasa, ¿no? Que cuando estás así chiquito no entiendes los motivos. Piensas que nomás es por mala onda, pero no, ya cuando tienes tus propios hijos ya es cuando entiendes así es todo. Llegaba cuando ya no había forma de convencerte, cuando estabas enojado, frustrado o seguro de que el mundo era injusto contigo. Mamá la decía con voz tranquila, casi resignada, como quien sabe algo que tú todavía no puedes ver. En el México de antes, esa frase era una promesa. No era burla ni amenaza, era una verdad dicha con paciencia. Mamá sabía que había cosas que no se podían explicar con palabras. El cansancio, la preocupación, el miedo de que algo te pasara, el peso de sacar una familia adelante, eso solo se entiende con el tiempo. En ese momento, uno pensaba que era una excusa, que mamá no quería explicar más. Pero los años pasaron y un día, sin darte cuenta, la entendiste. Cuando empezaste a trabajar, cuando pagaste cuentas, cuando te desvelaste por alguien, cuando te preocupaste de verdad por otro ser humano. Y entonces esa frase regresó clara y directa, como eco del pasado. Y dolió bonito, porque te diste cuenta de que mamá tenía razón, que esa frase se recuerda con un nudo en la garganta, porque ya somos grandes, y ahora sí entendemos. Entendemos el sacrificio, el miedo, el amor silencioso, y entendemos que mamá no hablaba para ese momento, hablaba para el futuro. ¿Así te enseñan en la escuela? Esa frase salía cuando te estabas mal, cuando decías una grosería, cuando no dabas las gracias o te comportabas de una manera que no iba con lo que mamá esperaba de ti. No era solo un regaño, era una llamada de atención directa. En el México Oye, de pero antes, también era esa o la de... Para eso te mando a la escuela, ¿no? También. Ajá. Para eso vas a la escuela, para eso te mandan. Ajá. Esta pregunta no criticaba a la escuela, te ponía frente al espejo. Porque mamá sabía que la educación no era solo aprender a leer y escribir, era aprender a comportarte, a respetar, a hablar bien. La frase venía cargada de decepción más que de enojo. Era como decirte, yo te estoy enseñando valores en la casa, no me hagas quedar mal. Porque para mamá, la educación empezaba en el hogar y la escuela solo la complementaba. Hoy, al recordarla, se entiende mejor. Porque ahora sabemos que la verdadera educación no se mide en calificaciones, sino en actitudes. En cómo tratas a los demás, en cómo hablas, en cómo te comportas cuando nadie te está viendo. Te voy a dar con la chancla. Esa frase era legendaria. No hacía falta que mamá se levantara ni que tuviera la chancla. Hasta la fecha. Con decirla, el cuerpo reaccionaba solo. El desorden se acomodaba. Oye, y mi abuelita tenía tremendo tino, ¿verdad? Donde ponía el ojo, ponía la bala así, aunque se echaban a correr. Sí, la verdad, sí, no. Era lo que decía también mi tía, ¿no? Que a ella sí le tocó, pero no chancla, piedrazo. Piedrazo, sí. Así. Les tocó la vida. La travesura se detenía en seco, porque esa amenaza no era cualquier cosa, era autoridad pura. En el México de antes, la chancla no era solo calzado, era símbolo de disciplina, de límite, de casi nunca llegaba el chanclazo. La mayoría de las veces, la frase bastaba. Era más el respeto. Oye, pero la abuelita sí les decía eso o no? O sea, de decirles que les voy a dar con la chancla. No, sí, nos daba una chancla con eso.
palo de escoba para siempre. Pero no decía, ella era de actuar. Sí. Porque ella no amenazaba de, te voy a dar con la Y chancla. más si nos no. íbamos hacia algún lado y íbamos tarde en la noche con ahí encima de la sábana, pero no nos pegaba Ajá. tan fuerte, pero pues sí. Pero era lo que, o sea, así se usaba Antes así era, Antes ¿no? así era, ajá. Es lo que ella dice, es que sí, antes, y pues sí. Porque ahorita ya la mayoría tienen lo de la educación, ¿cómo respetuosa o no sé qué, sí. ¿no? Y antes no era así. No, antes Tanto era, en la escuela también, ¿a poco los maestros no te daban tus buenos, aventaban el pizarro, el borrador? el borrador. Ajá, o te daban En con el- la regla así en la mano. Antes era diferente. No, a mí no ¿No me te tocó eso. así? A mí nada más un maestro que tenía yo en la primaria, o me jalaba las orejas. Ajá, o el cabello así, las patillas. No, a mí Era lo que decían antes. A mí no me tocó a así mí tanto. como una o dos veces me jaló las orejas. Ajá, En la y antes primaria. así era en la Y escuela. me aventé una vez Sí, borrador. el borrador. Ajá. Y dije, ay, pero pues antes no pasaba nada. No venía yo y decía a mi mamá, ay, mamá, me hacían eso. No, porque era al revés, cuidadito y le dijeras, porque hasta la mamá iba a decirle, qué bueno maestro. No, Y bueno, antes algunas no, sí, digo ahora no. Ujú. Ahora cuidadito les digan algo porque, uy, casi les hacen huelga ahí en la escuela y la Ajá. cierran y todo el show. Sí, ya todo ya es diferente. Advertencia Ajá. final antes de que todo se saliera de control. Y funcionaba. Hoy, esa frase ya no asusta. Da risa, da nostalgia, se volvió meme, recuerdo compartido, chiste entre generaciones. Pero detrás del humor había algo real. Una mamá cansada, cuidando sola muchas veces, poniendo orden como podía, con lo que tenía a la mano. Al recordar los regaños de mamá de antes, entendemos que nunca fueron solo palabras duras, eran límites, eran cuidado, eran amor dicho a su Claro. manera. En su momento nos incomodaban, manera, nos exacto. hacían Ujú. enojar o nos daban miedo, pero con los años se transformaron en lecciones que se quedaron para siempre. Hoy, en un mundo que va más rápido y donde muchas cosas cambiaron, esos regaños se extrañan porque venían de una mamá presente, atenta, preocupada. Detrás de cada frase había desvelos, sacrificios y ganas de que saliéramos adelante. Y aunque ahora nos causen risa o nostalgia, la verdad es que nos ayudaron a ser quienes somos. Porque al Claro. final, esos regaños no buscaban lastimar, buscaban proteger, enseñar y amar. Pero bueno, también a lo mejor ese tipo de educación es muy criticado, ¿no? Pero Ujú. también gracias a eso, pues la mayoría o digamos todos los de la familia no han pisado una cárcel, Ujú. ¿no? Porque O no son borrachos, no son malas drogadictos, personas. irresponsables, no son exactamente, Ujú. no son malas personas, porque la verdad, esa educación a nosotros como hijo, a mis hermanos y a mí sí nos ayudó y nos sirvió Ajá. mucho. Te digo, es muy criticado, pero también tuvo sus frutos. Así es, Que es eso de que pues hizo buenas personas, ¿no? así es. Buenos Totalmente. ciudadanos. Sí. Pues bueno, ya llegamos al final del video. ¿Algo que quieras comentar, que agregar? Pues nada más que nos Que si les gustó la reacción, denle así es, like, denle like y suscríbanse, por suscríbanse favor. y ahí bueno, comenten cuál fue la frase o qué video les gustaría ver. ajá, también qué video les gustaría ver con nosotros y nos vemos en un próximo video. Adiós. Bye.